Continuamos con el taller de dinámica de estructuras en ingeniería sísmica. Estamos dentro del tema 4, desempeño de estructuras ante la acción de los sismos. Examinemos ahora el caso del Hotel Mansión Charaima, que fue sometida a un evento sísmico de magnitud moderada 6,4 en el año de 1967 durante el terremoto de Caracas. Este hotel estaba al norte de Caracas, en la costa, a unos aproximadamente 10 kilómetros del epicentro del terremoto. Es un edificio formado por pórticos de concreto armado, tenía 11 niveles y durante el evento sísmico se derrumbaron los 4 niveles superiores. La dirección predominante del derrumbe fue en la dirección transversal o dirección corta del edificio. Detalles de este estudio se pueden encontrar en la referencia citada que estamos mostrando de la Universidad de California en Berkeley. Si examinamos una planta del edificio, la planta típica, podemos decir que eh, los pórticos de concreto armado tenían vigas altas en la dirección larga del edificio y vigas planas en la dirección corta. Veamos, esta imagen nos ilustra las características de los pórticos. Viga plana en dirección, los pórticos transversales, que fue la dirección de derrumbe, vigas altas acarteladas en la dirección más fuerte, la dirección longitudinal. En los extremos, en los pórticos transversales A y J, se encontraban paredes de bloques de arcilla de cierta rigidez y resistencia. En el resto de los pórticos, la tabiquería era liviana, correspondiente a un hotel, con la excepción de los pórticos E y F en el tramo 1-2, donde se encontraban paredes de piezas de arcilla, ladrillos bastante rígidos, um, y bueno, que proveían, digamos, de protección al cuerpo de escaleras y al cuerpo de circulación vertical. Como consecuencia, las vigas planas en ese vano 1-2 se convertían en vigas altas de gran rigidez, como mostramos en la siguiente lámina. Esta es una imagen de las vigas transversales típicas, pero en ese vano 1-2 de esos dos pórticos E y F, la viga plana se transformaba en una viga alta de bastante rigidez y bastante resistencia. Las columnas del pórtico eran columnas de baja ductilidad. Este edificio fue diseñado en la década de 1950 y las vigas planas tenían cierta capacidad dúctil de disipación de energía. La aceleración sísmica en el sitio fue estimada en aproximadamente 0.10 G y para los análisis dinámicos no lineales se escogieron un conjunto de acelerogramas. Uno de ellos es el aquí mostrado, un acelerograma con una duración de 13 segundos aproximadamente, con ese valor máximo cercano a 10% de G. En esta imagen vemos el pórtico transversal, pórtico F, que fue objeto de un estudio especial de respuesta no lineal en este trabajo de los profesores Bertero y Magín. Este pórtico F, notamos entonces cómo las columnas van disminuyendo su sección, su rigidez y su resistencia en la medida que vamos hacia los pisos superiores, y en todos los tramos 2, 3 y 3, 4 hay vigas planas, con la excepción del tramo 1, 2, donde notamos la viga alta.
En la medida que la columna va perdiendo rigidez y resistencia, la viga mantiene esa rigidez y resistencia, de tal manera que en algún momento en los pisos superiores vamos a encontrar una situación de viga más fuerte y más resistente que la columna. Esta línea discontinua muestra la superficie que separa los 4 niveles derrumbados del resto de los niveles que permanecieron de pie. Vamos a llamar la atención sobre la columna del eje 2 que soporta el nivel 9, columna 9-2, donde los estudios aquí mostrados indican que se inició la falla de la estructura. Este movimiento sísmico, junto con otros, fueron aplicados entonces a esa pórtico F, pórtico transversal, y mostramos un resultado que es el desplazamiento del piso más alto en el tiempo, su evolución en el tiempo. Aquí hay dos modelos que fueron considerados, un modelo dúctil y un modelo frágil. En cualquier caso, la primera cedencia ocurre muy temprano en la respuesta del edificio. Es una primera cedencia que corresponde a las vigas en los pisos inferiores y pocos décimas de segundo después ocurre la falla en la columna 9.2. El modelo dúctil indicaría que la estructura pudiera todavía mantenerse en pie disipando energía. El modelo frágil, de falla frágil de la columna, implicaría que ahí se inicia el derrumbe del edificio. Si pasamos en la siguiente lámina a ver la secuencia de formación de rótulas plásticas en ese pórtico F para uno de los modelos, un modelo que consideró rigidez reducida en las secciones de viga y el movimiento sísmico número 2, vemos que la primera rótula 1 ocurre en una de las vigas del segundo nivel. Los círculos oscuros indican la ocurrencia de las articulaciones antes de que ocurra la falla de la columna. Aquí tenemos 1 y 2, luego vendrían 3 vigas del piso 11, 4 vigas del piso 7, 5 y 6 vigas en el piso 8, 7 también se articula la viga en el piso 7 y 8 ocurre la falla frágil en la columna que soporta al nivel 9. Después de haber fallado esa columna, las siguientes articulaciones que se forman, fallas en las columnas son fallas frágiles, están indicadas por los círculos blancos. Vemos que hay vigas que se articulan en los pisos inferiores, pero en los pisos superiores mayormente son columnas las que fallan de esta manera con muy limitada ductilidad. De hecho, fallan frágilmente. La explicación el derrumbe del edificio vamos a leerla directamente de la explicación que dan los autores en el reporte citado. Esta es la conclusión de ellos en su idioma original. Veamos la traducción y podemos leer: la falla del edificio no se debió a defectos de construcción o a deficiencias en los materiales. Fue una consecuencia de lo inadecuado del sistema estructural. Esto es importante, muy importante. Esta es una lección que tuvo consecuencias de mucha importancia en la ingeniería sísmica. Las deformaciones inelásticas en las columnas de los pisos superiores ocurrieron por la gran resistencia en las vigas adyacentes en los vanos alrededor de los ascensores. Esta falla
precipitó el colapso de los pisos superiores. En la porción del edificio que no colapsó, la cedencia estuvo limitada a las vigas dúctiles. En otras palabras, la falla del edificio proviene de la excesiva resistencia que tenían las vigas en los pisos superiores, en este vano 1, 2, y que en estos niveles superiores resultaron ser más resistentes que las columnas, debido a que las columnas venían disminuyendo su resistencia con la altura. Así como en los pisos de abajo, las vigas, al ser más débiles que las columnas, las vigas se articularon y disiparon energía. En los pisos superiores, esa disipación de energía le correspondió a las columnas, pero que no tenían capacidad dúctil, produciéndose entonces la falla frágil de una de esas columnas, que a su vez precipitó las fallas en las columnas adyacentes, tanto en el mismo nivel como en los niveles superiores. Fue un problema entonces de un desempeño inadecuado del sistema estructural por tener vigas fuertes y columnas más débiles. En conclusión, podemos decir que la mejor explicación al derrumbe de este edificio fue porque las vigas eran demasiado resistentes. Es decir, ante otras acciones, los criterios de diseño son mantener las estructuras en rango elástico. En estas circunstancias, un aumento de resistencia siempre conduce a una mejora en la confiabilidad y una disminución en las probabilidades de falla. Pero si estamos diseñando en el rango inelástico, como es el criterio de diseño que utilizamos para resistir terremotos, queremos disipar energía, en estas circunstancias un aumento de resistencia no siempre conlleva a mayor confiabilidad. En los casos que hemos mostrado, o ahora de este Mansión Shadaima y antes del hospital Olive View, los aumentos de resistencia más bien provocaron el derrumbe del edificio o lo pusieron muy cerca del derrumbe, como fue el caso del hospital. En nuestro medio, países de Latinoamérica y así como en otros países del planeta, es usual utilizar paredes de relleno que poseen suficiente rigidez y resistencia como para modificar y alterar el desempeño de las estructuras durante movimientos sísmicos. Este es el caso de aquellas estructuras aporticadas rellenas con paredes que están conectadas, unidas a las columnas y a las vigas. En esta figura ilustraríamos una situación de piso blando o piso débil que se estaría generando en la planta baja de este edificio de la izquierda o en entrepisos superiores en el edificio de la derecha. La imagen en la siguiente figura nos muestra el efecto que puede tener una de estas paredes de relleno constituida a base de ladrillos o piezas de arcilla. Después de un terremoto pudimos observar cómo el nivel más bajo, la planta baja de este edificio, se desplazó considerablemente, mientras que los niveles superiores prácticamente se movieron como cuerpo rígido. Aquí se generó una conducta de piso blando y suave que estuvo cerca de causar el desplome del edificio, de manera similar a como la mostramos anteriormente para aquellos edificios con muros estructurales que no continuaban en la planta baja, como fue el caso del Hospital Olive View y también el caso del Hotel Makuto Sheraton en Venezuela. Estos edificios que mostramos a la izquierda es el edificio Mijagual. A la derecha vemos una imagen del edificio derrumbado durante el sismo de Caracas del año de 1967, un evento de magnitud moderada, magnitud de 6,4, localizado su epicentro aproximadamente 20 kilómetros del lugar de estos edificios. Notamos en esta imagen de la izquierda cómo las paredes
son discontinuas en el nivel más bajo, en la planta baja, generándose una condición de piso blando que ha debido tener influencia en el derrumbe del edificio. Igualmente, otro de los edificios derrumbados en ese mismo evento y localizado a una distancia relativamente cercana, pocas cuadras del edificio anterior, fue el edificio San José, donde de nuevo notamos que las dos niveles inferiores hay carencia de aquellas paredes que sí están en los niveles superiores. A mano derecha vemos el edificio derrumbado en su totalidad. De tal manera que estas situaciones de generación de entre pisos blandos, entre pisos débiles, son potencialmente posibles debido a la presencia o a la interrupción de las paredes de mampostería, ya sea de bloques de concreto o bloques de arcilla. Veamos ahora otro de los efectos desfavorables que puede introducir las paredes en el desempeño sísmico de las estructuras. Nos referimos a los llamados efectos de columna corta. Vamos a estudiarlos con un ejemplo de una estructura, de un pórtico, de un piso de la izquierda, sin paredes. Vamos a demostrar que su conducta es dúctil, mientras que el mismo pórtico, al agregarle una pared, cambiamos su desempeño y ahora tenemos un desempeño frágil. Comencemos con el pórtico sin paredes. Para efectos de simplificar el cálculo, supongamos que dos columnas están conectadas por una viga muy rígida, de tal manera que al cargar lateralmente se produce un desplazamiento U. El pórtico tiene una altura H. Las columnas son iguales, son idénticas, por tanto, en algún momento, si cargamos lentamente, se va a alcanzar el momento cedente en cualquiera de los cuatro extremos de las dos columnas. Haciendo un diagrama de cuerpo libre para una de la columna derecha, notamos entonces los momentos MY en ambos extremos y por equilibrio podemos calcular la fuerza cortante necesaria para alcanzar esos momentos MY. Esa fuerza vamos a llamarla V sub D, cortante dúctil, la cual simplemente haciendo el equilibrio de fuerzas encontramos que ese cortante dúctil es 2 veces el momento MY dividido entre la altura. Vamos a aceptar que esta columna ha sido diseñada de manera tal que el cortante necesario para que se produzca una falla por corte en la columna es un 50% mayor que ese cortante dúctil. Eso lo logramos a través de buen cantidad de ligaduras en la columna a distancias muy cercanas. Es decir, el cortante resistente está provisto por el concreto y por las ligaduras de la columna. Sustituyendo el valor de B sub D anterior en esta expresión de B sub F, encontramos que ese cortante para una falla frágil es 3 MY entre H. Es un valor más alto que B sub D y por tanto nunca se alcanza la falla frágil, primero se alcanza la falla dúctil. La carga lateral necesaria para que se alcance esa falla dúctil por equilibrio es la suma de los cortantes en las columnas, que son iguales 2 veces B sub D, y por tanto esa carga P sub Y, carga a nivel de cedencia, es 4 veces MY entre H. Podemos graficar la conducta de ese pórtico dúctil, carga contra desplazamiento. En la cedencia se alcanza cuando la carga lateral es 4 MY entre H, el desplazamiento correspondiente es UY y podemos de ahí en adelante suponer que la conducta de esa estructura es perfectamente plástica.
La rigidez lateral de esa estructura, constituida por dos columnas con viga rígida, ya lo hemos calculado en varias oportunidades. Cada columna tiene una rigidez de 12 EI entre H cubo. Como son dos, la rigidez lateral del pórtico es 24 EI entre H cubo. El desplazamiento cedente U sub Y sería entonces la fuerza cedente dividida entre la rigidez lateral. Veamos ahora qué ocurre si a ese pórtico dúctil, diseñado dúctilmente, se le coloca una pared. Supongamos que esa pared está colocada y no es completa, sino está ocupando 2/3 de la altura del pórtico y está colocada de manera tal de impedir el desplazamiento de ambas columnas, tanto la columna izquierda como la columna derecha. Aquí pudiéramos suponer que eh, hay otras columnas y vigas, pero para efectos de simplificar la figura simplemente estamos utilizando esta forma de mostrar la presencia de esta pared del lado derecho. Podemos suponer, lo cual es el caso muy común en edificios de poca altura, que la pared es más rígida lateralmente que las columnas y por tanto, para simplificar el cálculo, podemos suponer que toda la deformación se concentra en estos pedacitos de columnas muy cortas. Es decir, ellos tienen una longitud ahora que es H tercios. En la medida que cargamos, la estructura se desplaza hasta que se alcanza la cedencia en los dos extremos de la columna izquierda y en los mismos dos extremos de la columna derecha. Ese momento es el mismo momento M sub Y ya citado previamente, y el cortante dúctil necesario en una columna, como lo indica este diagrama de cuerpo libre, para que se alcancen esos momentos cedentes MY por equilibrio de la columna, no es más que 2 veces el momento dividido entre la altura. En este caso ahora la altura o la longitud de la columna es H tercios, por lo cual el cortante dúctil es 6 MY entre H. Notamos ahora, nos traemos nuestro cortante de diseño B sub F, que era 3 MY entre H, y notamos ahora que el cortante dúctil es mayor que el cortante frágil. Es decir, en la medida que cargamos y el pórtico se desplaza a la derecha, no hay posibilidad de que se alcance el cortante dúctil porque antes se alcanza el cortante más pequeño, B sub F, y por tanto se produce una falla frágil de la estructura. Las columnas fueron diseñadas dúctilmente, pero la presencia de la pared modifica ese desempeño dúctil y lo transforma ahora en un desempeño frágil. Decir que esta estructura ahora es bastante más rígida que la anterior, debido a que la longitud libre de las columnas es H tercios. Esa rigidez sería ahora 24 I entre esa longitud efectiva al cubo, con lo cual resulta ser 648 EI entre H cubo, es decir, es 27 veces más rígida que la estructura o el pórtico sin paredes. El pórtico sin paredes tiene una conducta dúctil. El pórtico con paredes no puede desarrollar esa ductilidad y tiene una conducta frágil. Su fuerza resistente es algo mayor que la fuerza resistente del pórtico dúctil, de hecho es un 50% mayor. Su rigidez, ya lo decíamos, es 27 veces mayor. Pero el cambio más importante es que no tiene capacidad para disipar energía y las columnas van a fallar frágilmente. Veamos un ejemplo de cómo son estas fallas en columnas cortas. Este es un edificio de concreto armado que fue ensayado en la mesa vibratoria simuladora de terremotos más grande del planeta. Esta es una mesa que está en Japón, es de 20 por 20 metros cuadrados.
Am, y vamos a observar ahora en un acercamiento la respuesta de una columna que está impedida de desplazarse por la presencia de un elemento de pared. En esta prueba el edificio fue sometido al sismo de Kobe, al registro obtenido durante el terremoto de Kobe. Estamos viendo ahora un acercamiento a esa columna corta impedida de desplazarse aproximadamente a la mitad de su altura, y vamos a apreciar cómo es su desempeño frágil, explosivo, brusco, con la aparición de esas grietas diagonales características de la falla por cortante, y que impide que esta columna pueda desarrollar sus momentos plásticos en el extremo y pueda disipar energía.